Teología del sufrimiento y versus teología de la prosperidad. Con ustedes está el capitán Carlos, alcalde de la capellanía, y con nosotros pastor Ernesto Jurado. Bienvenido. Gracias, Carlitos. Saludos para todos. Bendiciones. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema? Un tema muy importante, mi capitán Carlitos, que usted nos trae en esta noche. Es muy importante porque lastimosamente el ser humano tiene la tendencia a desbalancearse. El ser humano tenemos la tendencia a irnos a los extremos. Entonces, cuando hablamos de ese balance que el ser humano debe de tener, pues no conservamos, mi capitán Carlos, el equilibrio, sino que, como lo podremos ver a lo largo de la historia, pues hubo un tiempo, sobre todo en la Edad Media, donde la tendencia fue, mi capitán, asimilar el dolor, entender que el dolor forma parte del ser humano, incluso que hay que atraer el dolor. Usted sabe, el maltrato al cuerpo, porque el cuerpo era pecaminoso, entonces había que maltratarlo, es decir, sufrimiento. Hacer sacrificios, los famosos votos de castidad, los famosos votos de pobreza. Pues yo no creo que haya alegría, ¿no? en estos votos. Entonces, mire, ese era uno extremo, pero ahora parece ser que el creyente, la iglesia en general, se desbalanceó y se fue para el otro extremo. Entonces, hoy en día no queremos saber nada de sufrimiento. Ahora lo contrario. Hoy entre menos sufrimiento nosotros tengamos, mejor. Felicidad, dinero y amor. Bueno, para empezar desarrollando el tema, ¿qué es la teología de la prosperidad? ¿Por qué hablamos de la teología de la prosperidad? Hoy no vamos a hacer énfasis directamente en este tema, pero queremos traer a colación la teología de la prosperidad, porque lastimosamente la teología de la prosperidad está contribuyendo o ha contribuido desde 1900 hacia acá, o siglo XIX hacia acá, pues ha contribuido para que hoy a nivel mundial, capitán Carlos, hay una, hay una estadística que un 66% a nivel mundial ha recibido o está siendo influenciada la iglesia, el mundo entero, un 66% está siendo influenciado por la teología de la prosperidad. Entonces, la teología de la prosperidad, digamos que ha promovido o está del lado de lo que es este extremo, es decir, no dolor, no sufrimiento. ¿Cuál es el asunto? Como son asuntos religiosos, pues se estará utilizando la Biblia, se estará utilizando, capitán Carlos, versículos bíblicos para parcializados, no en su totalidad, parcializados para tratar de sostener que hoy en día el creyente, la iglesia, bíblicamente o de parte de Dios, no debe de experimentar sufrimiento. ¿Y qué sería el sufrimiento? Pues viene a través de diferentes formas, como los problemas de tipo económico, a través de las enfermedades, los problemas de salud, los problemas naturales que hablábamos un día, la naturaleza, los volcanes, los deslaves, todo este tipo de fenómenos. Entonces, por eso estamos hablando acerca de la teología de la prosperidad. ¿Y la teología del sufrimiento? La teología del sufrimiento, utilizamos esta expresión, ¿no? La teología del sufrimiento, de una manera muy generalizada, para dar a entender que esta es la otra parte, la otra cara de la moneda, donde la teología del sufrimiento dice, el hombre, desde que aparece en escena en el planeta, desde el Génesis, ni bien está inaugurando la tierra, ni bien está empezando a disfrutarla, a caminar por ella, y ya está experimentando el dolor. Cuando vamos a la Biblia, no encontramos que el dolor, el sufrimiento, desaparece del ser humano. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si algo nosotros miramos, es el sufrimiento que experimenta el ser humano, incluso los creyentes, el sufrimiento que por diversas formas el ser humano lo experimenta. Y, bueno, no podemos tapar el sol
con un dedo, mi capitán Carlos, el sufrimiento es una realidad aquí en la tierra, en personas no creyentes como en personas creyentes. Entonces, por eso esta reflexión se la ha titulado no sufrimiento, es decir, la teología de la prosperidad, versus el sufrimiento que sí lo hay. Es otra parte. Es otra parte. Déjeme leerle esto, Pastor Ernesto. Teología de la prosperidad. Dice, es una corriente teológica neopentecostal y evangélica. La intención de esta teología es la convicción de los feligreses que Dios quiere que sus fieles, o sea, sus seguidores, tengan una vida próspera. Es decir, que sean prósperos económicamente o económicamente ricos, dice físicamente sanos, individualmente felices. En este tipo de cristianismo, el creyente, por medio de la oración, quiere transformar todo y como si le diera órdenes a su creador, a Dios, aquel que le va a hacer realidad todos sus pensamientos y sus deseos. O sea, dice, es convertir a Dios como nuestro servidor y que el Señor cumpla todos nuestros deseos como nosotros se nos antoja. Esta teología fue difundida en todo el mundo durante décadas gracias a gigantescas campañas por movimientos y de ministros evangélicos, en especial los neocarismáticos. No solo se difundió en Estados Unidos, también en África y en Asia, dice. Sobre todo América. Ahorita vamos a desarrollar la teología de la prosperidad, a dar una pequeña reseña histórica, ¿no? ¿En qué tiempo inicia esto? ¿En qué parte? ¿Dónde da? Interesante la pregunta, ¿no? Y mire, y estoy seguro que esta información de pronto no es como muy conocida, ¿no? Estos temas no se trabajan mucho. Prácticamente la teología de la prosperidad es una teología muy nueva, mi capitán Carlos. Es muy nueva, es muy reciente. O sea, que no viene como decir, del tiempo de los apóstoles, del tiempo de Jesucristo, del siglo I, como decir, no viene de ese tiempo. Ni del siglo I, ni II, ni III, hasta el siglo XIX, mi capitán Carlos, no vamos a encontrar una teología de la prosperidad tal como se la conoce hoy. En las investigaciones que se ha hecho, mi capitán Carlos, la mayoría coincide en que es finales del siglo XIX, finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Y los que ya comienzan a hacer una más precisión es que el asunto sería de la teología de la prosperidad dependiendo del lugar. Entonces, más que todo cuando se habla en Estados Unidos, se habla de 1950. Pero lo que se ha podido rastrear y concluir es que prácticamente inicios del siglo XIX son los pininos, son las raíces, son los cimientos de lo que hoy en día se conoce como la teología de la prosperidad. Nombres, démosles a nuestros seguidores algunos nombres, porque de pronto pues ellos dirán, ellos están inventando esto. Hay comentarios muy agradables, les agradecemos a nuestros clientes, nuestros amigos, seguidores, a los amigos creyentes, por sus buenas palabras al mío, pero no faltan también comentarios descomedidos, capitán Carlos, que a veces nos sentamos aquí a hablar tonteras, lo que se nos ocurre, y bueno, la verdad que eso no es así. Entonces, es muy importante nombres como los siguientes: el famoso señor William Kenyon, ¿no? Y estaremos hablando de 1867 a 1948. Otro nombre que podríamos dar para que nuestros seguidores sigan investigando este tema, pues también es, más adelante vamos a encontrar a Mary Baker, y más adelante ya vamos a encontrar de los 70 hacia acá, ya prácticamente los predicadores que hoy en día los conocemos como famosos, ¿no? Entre ellos, el que más siempre lo mencionan
estos estudios es a Kenneth Copeland. Dejemos los otros por ahí. Él quería tocar estos punticos. Dice, el siglo XIX inicia el movimiento filosófico metafísico, ¿no? Y el que inicia en Inglaterra, dice, es ¿qué sería? Un pastor, Phineas Kimby, un escritor, 1860 en Inglaterra. En el caso de William Kenyon, sería un pastor bautista, ¿no? Que luego más adelante fue el que desarrolló más esto, ¿no? Pero anterior a William Kenyon es el personaje que usted nos acaba de Phineas Kimby, 1860. Phineas Kimby, 1860 en Inglaterra. Dice que en este movimiento carismático es fundado por Kenneth Hagin. Nos colabora con la puerta, por favor. Kenneth Hagin inicia este movimiento en 1948 y más o menos en los Estados Unidos ya, ¿no? Sí, mire, prácticamente el desarrollo de la teología de la prosperidad, definitivamente sus raíces, el movimiento, el desarrollo prácticamente es americano. Y estamos hablando de los Estados Unidos, aunque como usted nos habla, pues ya podemos ver unas raíces en Europa. Quería tocar unos puntos ya después de hacer la definición y hacer una reseña histórica sobre sobre este tema de la teología de la prosperidad. Y uno de los puntos que quería tocar es que los que predican esta doctrina o aplican esto utilizan la fe o la superfe. Sí, o eso que dicen la palabra de fe de claro. Así es. Es importante aclararle a nuestros seguidores por qué estamos hablando de este tema, ¿no? Estamos hablando es porque la teología de la prosperidad, estamos hablando del sufrimiento, la esencia es no reconocer, una negación a lo que es el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento, como lo dijimos, viene por asuntos económicos, por asuntos de salud y por otras situaciones. Económicos, de sentimientos, de felicidad, de alegría. En todas las áreas, por muchas situaciones. Por donde venga, por las razones que sea que venga el sufrimiento. Entonces, mire, esta teología de la prosperidad, como es un movimiento religioso, espiritual, mi capitán Carlos, entonces va a estar involucrada la Biblia, va a estar involucrada interpretaciones de la Biblia. Entonces, usted utilizó una palabrita hace un momento, la cual es metafísica. En este caso, Phineas y después el pastor William Kenyon, ellos incluso fueron pastores bautistas, fue un pastor bautista. Pero ¿qué pasa? Como a todos nos puede pasar, entró en contacto con otros puntos de vista, en este caso metafísicos. ¿Qué es la metafísica? La metafísica está relacionado, para que nos entiendan, está relacionado como con la mística. Son unas interpretaciones más profundas, fuera de lo físico, que trascienden ya en lo espiritual, que va a lo místico. ¿Lo sobrenatural? Lo sobrenatural. Sí. Lo sobrenatural, incluso, pues aquí se incluye la magia. Se incluye la magia, eventos sobrenaturales. Por eso es que la parte pentecostal, los movimientos pentecostales en los 70s, los movimientos carismáticos, pues va a ayudar mucho a esto. Porque es allí donde van a fluir los dones, van a fluir los milagros, las señales sobrenaturales. Entonces esto ayudó para que estas ideas metafísicas pues puedan cuadrar, ¿no? Respondiendo a su pregunta, ¿qué se le ha llamado la superfe? La fe común y corriente que nosotros conocemos, pues, es esas cosas sobrenaturales. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve, pero es una certeza, mi capitán Carlos, en las Escrituras, y es una certeza en Dios. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Esto que nosotros creemos, que hemos puesto nuestra fe, que va a llegar, mi capitán, es la palabra de Dios que nos dice que si pedimos algo al Señor conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, esto tiene unos parámetros, esto tiene unos límites, tiene unos reglamentos. Yo de la noche a la mañana no puedo decir yo creo en Dios y lo que yo creo, mis caprichos, lo que a mí me parece, llega o llega. La palabra de Dios dice conforme a la voluntad. Además, tiene que ser en el nombre de Jesús. Lo que y si esto, leí aquí de ratos decía, no podemos manipular al Señor, ¿no? A nuestro no servicio, para que manipular. cumpla nuestros deseos. No podemos Nosotros manipular queremos. a Dios. No podemos a Dios ponerlo a cumplir nuestros caprichos. Nuestros anhelos. Entonces, mire, el creyente es sencillo, el creyente es humilde y dice, Señor, conforme a tu voluntad. El personaje dirá, Dios dio, Dios quitó. La superfe no se conforma a Dios quitó. Dios da o da. ¿Verdad? Da o da. ¿Y por qué lo da? Porque yo creo, porque la Biblia dice, pero da o da. Entonces, esa es la diferencia entre la fe bíblica, la fe correcta, y una fe que se le ha denominado la superfe, que es una fe que no tiene ningún límite, no tiene ninguna barrera, y Dios está obligado a cumplirnos con nuestros caprichos, o así no sean caprichos, sean de buen corazón, pero no importa si es la voluntad de Dios o no sea, Dios tiene que cumplir. Otro punto, dice, el pensamiento positivo es utilizado para este tema, declarar palabras de fe positivas. Así es. Positivismo. Estas fueron estrategias, esto fue parte del pensamiento, fue parte de este movimiento que al final se llamaría Teología de la Prosperidad. ¿En qué consistía este pensamiento? Mire, yo por aquí anotaba, William Kenyon fue el creador de esta famosa frase, lo que confieso, lo tengo. 1867 y 1948 fue la vida de William Kenyon. ¿Qué dijo William Una Kenyon? línea de pensamiento. ¿Qué dijo William Kenyon? Lo que confieso, lo tengo. Ahora yo le pregunto a usted, mi capitán Carlos, ¿dónde usted ha escuchado esta expresión? Hasta ahora, hasta el sol de hoy, en las iglesias. En las iglesias. Entonces se pensó, mire, se asoció en la parte espiritual con versículos bíblicos. Se metió a la Biblia. Lo que declares con tu boca. Lo que declares con tu boca, así será. Pero esto no fue una interpretación de la Biblia, no fue directo de la Escritura, sino que esto es extra bíblico. Unas cuestiones ya metafísicas. ¿Y cuál es el problema? Es que lo que confieso yo lo tengo. No se olvide que este varón, William Kenyon, entró en contacto con la metafísica. No solamente la metafísica, sino que por aquellos días también está floreciendo el humanismo. La filosofía. El humanismo, donde el humanismo encontramos a ese hombre americano inteligente, encontramos a ese hombre americano que viene en unos procesos de industrialización, en unos avances científicos. Entonces es una especie de superhombre. Es ese hombre americano que políticamente está dominando a todo el mundo y quiere ser potencia. Entonces hay ese humanismo. Hoy leía que se relacionaba mucho este tema con la política de los Estados Unidos y con la economía de los Estados Unidos, ¿no? Correcto, eso es lo que estamos Prosperidad evangélica, economía y política, ¿no? Sí, así es. Entonces, mire, mi capitán, que entonces todos estos factores contribuyeron. ¿Y en qué terminó el asunto? No es la respuesta de Dios. No es la respuesta de Dios a mi fe, sino que, mire, no es la palabra de Dios, mi capitán Carlos, es lo que yo declaro. Es lo que ese hombre americano fuerte, industrializado,
es este hombre que está en su mejor momento políticamente, es una potencia mundial. Entonces, y es el hombre que hay poder en sus palabras, Capitán Carlos. Está el poder en su palabra. O sea, no es la palabra de Dios, sino es la palabra del hombre. Lo que yo confieso, lo que yo declaro, eso es lo que yo obtengo. Pero lo que nos enseña es que aquí el Señor Jesucristo no está aquí. Es la palabra, es el poder del ser humano, es el poder de la palabra en sí, alejado de la palabra de Dios, separado de la palabra de Dios y separado de Dios. Ahora, hasta donde sabemos, Carlitos, Dios es soberano. Y si, dice él, si esa puerta está cerrada, yo la cierro, nadie la abre. Y si yo la abro, nadie la cierra. Pero aquí, esto es antibíblico, porque dice, no importa que la puerta de Dios esté cerrada, yo declaro que se abre y se abra, y no me importa que Dios la cerrado. Entonces, espero, Carlitos, que esto sea entendible, y de igual manera nuestros seguidores espero que lo puedan comprender. Nos hagamos entender, mejor dicho. Dice otro punto, bienestar económico, bienestar en salud y plena felicidad individual. Mire, lógico, esta es la esencia de la teología de la prosperidad. Ahora, mire. Cabe aclarar que no solo estamos hablando de economía, ¿no? Sí, no estamos... Y felicidad. Por eso hablamos de la teología de la prosperidad, porque estamos hablando aquí de asuntos de salud y de asuntos de sufrimiento. Entonces, mire, la teología de la prosperidad prácticamente va a entrar en un proceso, Capitán Carlos, esta interpretación es una interpretación que en su seno, en su razón de ser, tiene la negación del sufrimiento. Ahora, ¿cómo viene el sufrimiento? Por escasez económica. ¿Quién puede estar escaso económicamente y puede estar feliz y saltando cuando está con su estómago vacío, sus hijos están con hambre, ya lo van a echar de la casa porque no tiene para pagar el alquiler y todo lo demás? Pues va a estar frustrado. Ha habido gente que se ha quitado la vida porque no ha aguantado el sufrimiento por la parte económica. Entonces, mire, esta teología dice, nosotros somos hijos de ¿quién, Carlitos? Somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿Dios es pobre o es rico? Es rico. Sí, como mi papá es rico, dueño del oro y la plata. Entonces, como mi Padre Dios es rico, no hay, según esta teología, no tiene sentido que yo como su hijo sea una persona pobre. Entonces, no hay una aceptación que yo como hijo de Dios, como creyente, yo pueda experimentar aflicción por parte del área económica, mi Capitán Carlos. Entonces, ¿qué hace? Hay una especie de estrategias, hay una palabrita en las matemáticas, artificios, una especie de artificios, ¿para qué? Para involucrar a Dios o para nosotros humanamente tratar de Dios. Si Dios no nos bendice económicamente, nosotros vamos a tratar a la fuerza de bajar, de atraer esa bendición económica y esa prosperidad. Entonces mire que aquí aparecerán unas fórmulas. Tienes que darle a Dios, y si tú le das a Dios, Dios te bendice. Pero qué curioso, que si no le das, no te bendice. Dios no te da. Entonces mire que no solamente es en lo económico, Carlitos, en la parte de la enfermedad. ¿Qué nos dice la parte de la prosperidad? Se va a utilizar versos como que por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanados, fuimos curados. Se va a utilizar versos en los cuales el Señor Jesucristo por Israel sanó a los enfermos, ¿no es cierto? Se va a utilizar todo esto para decir que al ser hijos de Dios, la enfermedad, mi Capitán Carlos, ya no tiene autoridad sobre nosotros y que nosotros no nos vamos a enfermar. Ahora la pregunta es, ¿todo cristiano nace rico y muere rico? No. ¿Todo creyente nace sano y muere sano? No. Entonces, mire, el problema con esta interpretación es que hace muchas generalizaciones, Carlitos, hace muchas generalizaciones. Y aunque utiliza versos bíblicos, muchos están salidos de contexto, están mal interpretados, y hay un problema, mi Capitán Carlos, que no se puede tapar el sol con un solo dedo. Entonces, yo predico algo, pero
hay una realidad allí que esa realidad Un me ejemplo- está gritando que estoy equivocado. Un ejemplo, pastores en gran parte del mundo en la pandemia murieron, ¿no? Les tocó el coronavirus. Revisemos estadísticas de los Y eran prósperos. Revisemos las estadísticas de la salud de los pastores. Hubo hace algunos años una estadística, un estudio sobre esto, y fue mi capitán Carlos, algo espantoso. Un alto porcentaje de los pastores estaban enfermos. ¿Y sabe cuál era la enfermedad que más predominaba? Era, sí, pero gastritis. ¿Y por qué gastritis? A causa del estrés, a causa de los problemas, a causa de muchas situaciones, ansiedad, depresión, y eso enferma el cuerpo. Entonces, mire, esta teología en la vida real, mi capitán Carlos, no se sostiene. ¿Qué más habíamos dicho? Salud, en la parte económica. Y la felicidad, plena felicidad. Y la plena felicidad. Estimado, vayamos a la Biblia. Que la Biblia nos muestre, encontremos. Pongamos un desafío a nuestros seguidores, que nos muestren el personaje bíblico que desde que nació hasta que murió fue feliz. Como dice el dicho, feliz como una lombriz. Capitán, no vamos a encontrar tal cosa. De hecho, es parte de las emociones del ser humano estar triste y estar feliz, ¿no? Los apóstoles, la mayoría murieron mártires. Los profetas del Antiguo Testamento, no sé si a eso le podemos llamar nosotros alegría y felicidad. Jeremías dice, cada vez que me mandas a abrir mi boca proféticamente, me quieren matar, me apedrean, me meten a la cárcel. Jeremías el profeta llorón. Jeremías el profeta llorón. ¿Y por qué lloraba? ¿Sería de la felicidad? No, Bueno, David fue un hombre que fue feliz toda la vida. Salomón fue un hombre que desde que nació hasta que murió feliz. No, entonces, ¿qué es lo que queremos decir, mi capitán Carlos? Nosotros no estamos aquí extrapolándonos, al contrario, la idea es de hablar un poco de esta teología y de la teología del dolor para al final poder equilibrar, porque las dos están desequilibradas. La teología del dolor dice el dolor es una realidad y nos volvemos masoquistas. Atraemos el dolor, queremos vivir con el dolor. Tengo que ser sacrificado. Creemos que Dios nos trajo a esta tierra para que suframos. He escuchado que como Jesucristo fue crucificado y sacrificado, entonces nosotros también, Nosotros igual que tenemos Cristo, que ser sacrificados. Mire hasta dónde llegan los desequilibrios. En el área católica hay personas que tienen algo que se llama los estigmas, que son una especie de heridas en las manos o por acá o en los pies. Y ese fenómeno en la Iglesia Católica dice que estas personas son afortunadas, son bendecidas porque tienen las mismas llagas y las mismas heridas del Señor. Entonces, allá se considera que estos fenómenos son una bendición de Dios porque el ser humano, mi capitán, Dios le permite compartir el dolor, le permite experimentar lo que Él experimentó. Mire, ¿hasta dónde llegamos nosotros? Cuando nos desequilibramos, abrazamos el dolor. Y cuando nos dicen, puedes ser feliz, el Señor vino para que tengas una vida en abundancia, está tan al extremo que no lo puede creer. Y no puede recibir la bendición, no puede ser feliz, no puede recibir la alegría. Cuando pasamos para el otro lado, la teología de la prosperidad nos dice, no el dolor. No quiere sufrir absolutamente nada y estamos, mi capitán, la iglesia pare de sufrir. Como la iglesia pare de sufrir y por eso tiene mucha gente, porque nadie quiere sufrir. Y mire detalles como estos, mi capitán Carlos, no solo la iglesia, sino la sociedad en general. Hoy en día, no sé si en Colombia, no lo recuerdo en este momento, se aprobó o está en procesos de legalizar la eutanasia. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que se encuentra en sufrimiento terminal a causa de su dura enfermedad, pues ¿cuál es la idea? Porque esta persona tiene que estar sufriendo hasta última hora y morir gritando, retorciéndose del dolor. ¿Por qué? Le podemos evitar el dolor. Quitémosle el dolor. Y entonces, bueno, ahí se está legalizando y los unos es ético, no es ético.
pero creo que en algunos países esto ya es legalizado y la persona dice, ya no quiero sufrir más, sé que me voy a morir, ya no quiero sufrir más. Entonces le colocarán la inyección o yo no sé qué método y la persona decide dejar de sufrir. Mire, mi capitán Carlos, que esto no es tan sencillo como parece. Otros dos punticos y pasamos a desarrollar el otro tema de la teología del sufrimiento. Dice Jesucristo como el deudor, o sea, pasa a ser deudor de nosotros y por haber escrito promesas en la Biblia para ocuparse Él obligatoriamente de nuestras necesidades y nuestros deseos como seguidores del Señor. Sí, gente que anda diciendo, Él prometió y me tiene que cumplir. Sí, está escrito. Está escrito. Está escrito. Pero mire que, por ejemplo, hermano, eso es lo que vamos a pasar, espero, una pregunta más adelante sobre el equilibrio sobre esto, ¿no? Sobre qué verdaderamente la Biblia dice, no del polo norte y del polo sur, sino todo lo que la Biblia dice en general sobre estos temas, ¿no? Entonces, en esta parte... Lo que usted decía es, si es la voluntad del Señor. Sí. Si Él quiere. Claro, en esta parte se malinterpreta mal la Escritura, se le hace decir a la Escritura cosas que no quiere decir, se sacan versos de contexto, y entonces hay una parcialización, se saca la Escritura fuera de contexto. El último punto, utilizar a Dios para hacer alianzas, pactos y siembras. Serían esto lo vemos en la actualidad, ¿no? Esto lo vemos en la economía. Pero es bueno recordar que hay que entender que esto es nuevo. Son interpretaciones nuevas de 1950 hacia acá. Hay que entender que la teología de la prosperidad hubieron muchas cosas que contribuyeron, que le ayudaron para que se desarrolle en gran manera, de una manera pero brutal ha crecido este movimiento. ¿Cuál fue uno de ellos? El avance tecnológico en las comunicaciones, mi capitán Carlos. Entonces estamos hablando de que la televisión, la aparición de la televisión, y imagínense, mi capitán Carlos, que nosotros habíamos mirado televisión a blanco y negro, y antes de que llegue el televisor a blanco y negro, no teníamos televisión. Un radio que tenían nuestros padres, nuestros abuelos. Luego llegó la televisión a blanco y negro y luego vino la televisión ya a color. ¿Qué quiero decir? Que aparecieron satélites también al servicio ya no solamente de lo secular, sino de lo espiritual. Entonces, los satélites y la televisión fue un instrumento que la teología de la prosperidad utilizó para que ésta se difundiera en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, era importante anotar eso, mi capitán. Ahí es donde se les facilita a los predicadores de la prosperidad lo de las alianzas, los pactos, las siembras. Si siembras, si das, Dios te va a dar. Aquí necesitamos hacer una claridad. Cuando nosotros hablamos de esto, se podía llegar a pensar, mi capitán Carlos, que nosotros le estamos diciendo a la gente, no le puedes dar a Dios algo. No le puedes dar dinero, no le puedes dar tu tiempo. Diera a entenderse que nosotros somos enemigos de esto. Y no es así. No es así. Tú tienes una comunión con Dios, tú tienes la Escritura, y bueno, déjate guiar por el Señor. ¿Qué es lo que estamos hablando de la teología de la prosperidad? Es que ha habido excesos. Los excesos. No estamos hablando que no hay que dar. En la Biblia habla es más bienaventurado dar que recibir. Nos habla de la generosidad. En la Biblia nos habla de gente que se acercó a darle cosas a Dios, le dieron su vida. Dice que las mujeres le dieron dinero, patrocinaban la obra evangelística del Señor Jesucristo, lo hacían las mujeres. Otra mujer le trajo un perfume. O sea, no estamos hablando de que no se le puede dar a Dios. Lo que estamos hablando es, el extremo, y no podemos generalizar, eso. Mi capitán Carlos, porque, por ejemplo, en la teología de la prosperidad, a través de estos medios, hay pastores que salían por estos mismos medios, por estos satélites y por este canal de televisión, pero no todos compartían lo mismo, había sana doctrina allí.
Entonces, no podemos generalizar. Pero, ¿qué eran algunos de esos excesos? Decir que el asunto de la prosperidad, el asunto de la salud, el asunto de la alegría, de nuestro éxito, de nuestro bienestar, está ligado, mi capitán Carlos, está ligado a la parte económica. Entramos a hacer unos negocios con Dios, donde supuestamente es el Dios que nos a través de la Biblia, pues nos conlleva a eso, pero más bien parece que eso son cosas que humanamente se hacen, habría que revisar cada cosa en detalle. Entonces, mire, si le damos a Dios, Dios te bendice económicamente. Dale a Dios y Dios te bendice económicamente. Si no le doy, Dios no te da, estás bajo juicio, estás bajo maldición y las plagas te van a caer a tus cultivos. Pero si tú le das a Dios, Dios te retira las plagas. Pero si tú no le das, no habilitaste a Dios, entonces Dios no se mete y las plagas tienen todo el camino libre para irte a hacer pedazos tu cultivo y no vas a poder ser bendecido económicamente. Esto puede causar en las personas con estos miedos que usted dice, puede causar problemas emocionales, psicológicos, ¿no? Porque imagínese una persona que si no das o si no traes, te va a pasar esto, te va a suceder una cosa mala. Entonces, la otra vez hablaba el psicólogo en el programa y decía que eso le puede causar a la persona un problema psicológico, ¿no? Un problema emocional, porque imagínese vivir con ese miedo, con esa ansiedad. Hay una gran diferencia, Carlitos, entre poder dar a Dios de una manera libre. Que lo que tú has entendido, que tienes que traerlo a Dios en libertad, utilizando la fe, utilizando también la razón. Y otra cosa muy importante, si se lo vas a dar a Dios, es importante entender que pues eso se va también a cosas relacionadas con Dios, ¿no? Entonces cuando yo hago esto, qué bueno es cuando hay alegría, lo doy de corazón. Entonces, dice que Dios ama al dador alegre. Pero, capitán Carlos, no creo que sea agradable para Dios, ni para nadie, ni saludable cuando yo entiendo que tengo que llevar a la iglesia unas ofrendas, unos diezmos o cualquier otra cosa de asuntos como pactos, primicias, todo esto, pero obligado. Y si la iglesia comienza a presionar, porque es triste decirlo, pero pasan estas cosas. Entonces, yo creo, no es correcto en Dios, la palabra no nos dice que es obligado, por lo menos hoy, porque en el Antiguo Testamento era una ley y era obligado. Te guste o no, tenías que darlo. Hoy, hermano, no es una obligación, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser responsables con la obra de Dios y tenemos que darlo de corazón, alegría y como nos dice la palabra, conforme hayas prosperado. O sea, que le vamos a terminar dando a Dios primeramente porque Él nos ha dado, al revés. La teología de la prosperidad nos dice, si no le das, Dios no te da. La Biblia me dice otra cosa a mí. Me dice que Dios primeramente me prospera y de acuerdo a lo que Dios me ha prosperado, yo le doy. Conforme haya prosperado. Bueno, el tiempo nos apremia, vamos pasando al segundo tema, teología del sufrimiento. Esta teología podemos decir que da inicio, sí, bíblicamente, desde el tiempo antiguo, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la teología de la prosperidad, pues, o sea, la prosperidad también es así como hay escasez, también ha habido prosperidad, todo el tiempo, desde el inicio del hombre. Lo que pasa es que esta teología tiene una fecha y tiene unos autores. En el caso de la teología del sufrimiento, desconozco en este momento porque en algún momento de la historia tiene que haber algunos filósofos, tiene que haber teólogos que han hecho trabajos, que han hecho estudios sobre la teología del sufrimiento y debe de haber fechas y debe de haber cabezas también, nombres. Los desconozco, no he estudiado esa parte, pero quisiera citar, por ejemplo, la teología de la liberación.
¿no? Porque es bueno dar algunas referencias, porque a veces nos faltan los comentarios descomedidos que piensan que no sabemos de lo que estamos hablando y que hablamos cosas... Entonces, mire, no, lo que hablamos, lo hablamos con respaldo primeramente de la palabra de Dios, hay un conocimiento, y por otra parte, por eso utilizamos otras obras y utilizamos otros autores, ¿no? Para no hablar lo que a nosotros nos parece. Mire, la teología de la liberación es una teología, mi capitán Carlos, latinoamericana. Es interesante que la revisen nuestros seguidores. ¿Por qué la cito? Porque los escritores de esta teología, ¿sabe a quién colocaron, Carlitos? Colocaron al creyente, al laico común y corriente, sobre todo a la gente de a pie, a los pobres. Y en la Biblia habla de los pobres, la Biblia habla de los pequeñitos. Y la teología de la liberación es increíble, mi capitán Carlos, cómo recogió todos los versículos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todos los versículos que hablan acerca del pobre, porque el pobre sufre, porque el pobre sufre. Entonces, para citar por lo menos años 70, la teología de la prosperidad, la teología de la liberación, que habla acerca del sufrimiento. Debe de haber otros autores, debe de haber otras fechas, capitán. Dice, ¿cómo es posible que yo, siendo hijo de Dios, sufra tragedias? La idea de que porque somos hijos de Dios, Él tiene y está obligado a liberarnos de todo dolor, de todo sufrimiento, de toda enfermedad, de toda aflicción. Aún el Señor me tiene que librar de pérdidas materiales y me tiene que librar de la muerte de mis seres queridos. Quería leer Salmo 34, versículo 19. Dice, muchas son las aflicciones de los justos, muchas, pero el Señor lo libra de todas ellas. El Señor sabe librar. Mire, Carlitos, lo que pasa es que una cosa son las interpretaciones, una cosa es el pensamiento humano, una cosa son los movimientos, una cosa son las culturas, y otra cosa es todo este compendio maravilloso de temas que hay en la Biblia. Entonces, pues, como en la política, si yo escucho a una sola persona, yo puedo terminar en la derecha. Si yo escucho solo a una persona, yo puedo terminar en el centro. Yo escucho a otra persona, puedo terminar en la izquierda moderada, centro, en la izquierda radical, una derecha moderada, una derecha radical. ¿Cuál es mi trabajo, capitán Carlos? Ser una persona crítica. El creyente tiene que ser crítico. Tenemos que retirarnos un poquito acá y entender qué es una derecha, qué es una izquierda, qué es un centro y qué son incluso estas variables, medios. En la parte espiritual, capitán Carlos, es lo mismo. Entonces, mire, en el pueblo de Israel, capitán Carlos, en el pueblo de Israel, ¿cómo se entendió estos temas? Parecidos a la teología de la prosperidad, muy parecido. Siglos antes, muy parecido. Porque en Israel, ¿quién es el bendecido por Dios? El bendecido por Dios es el que tiene tierras, el bendecido por Dios es el que tiene hijos, el que goza de una espiritualidad donde hay un templo y está feliz y no tiene mayor problema. El que tiene salud también, creo que es. Lógicamente, el que tiene salud. Entonces, mire, fue una interpretación pues que hoy entendemos que no fue correcta y acertada. Entonces, mire, aparece la señora Ana, mamá del profeta de Samuel, que era una mujer que no podía concebir, y entonces, ¿qué era? Era una mujer maldita por Dios. Dios la ha maldecido. Dios ha tocado su matriz, posiblemente por pecadora o porque pecaron sus padres. En el Nuevo Testamento, siglos después, el Señor Jesucristo le pregunta del niño que ha nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres porque está ciego? ¿Por qué nació castigado por Dios? Entonces, mire, era una mala interpretación. Y el Señor Jesucristo dijo, mira, él no ha pecado, porque este es un niño inocente, no sabe lo que es pecado.
sus padres tampoco. Él está así para que hoy la gloria de Dios se manifieste en este chico, haya un milagro y aquí hoy haya salvación, haya alegría y bendición. Entonces, Carlitos, mire, no sé si usted sabía esto. Usted que le gusta estudiar, es una persona muy juiciosa, inquieta, investigadora. No sé si usted sabía la razón de ser del libro de Job, la tesis del libro de Job. ¿Sabe para qué se escribió el libro de Job? ¿Para qué aparece? Para darle una enseñanza y para equilibrar al pueblo de Israel. Porque Job, se supone que en calidad de judío, ¿qué le pasó a Job, mi capitán Carlos? Era un hombre rico, era un hombre que tenía tierras, era un hombre que tenía hijos y era un hombre saludable. ¿Qué le pasó a Job? Y era justo. Y era justo. Hay que entender que cuando dice justo, quería decir que era cumplidor de la ley. Entonces, mire, ¿qué le pasó a Job? Estaba sano, enfermo, llagas, lepra, no sé cuál era la enfermedad, en la salud. Fue afectado su hogar, sus hijos murieron, vino guerra. La economía se fue para el piso, llovió fuego del cielo y se quemaron sus tierras. Todas las áreas fueron afectadas. Yo creo que cuando Israel leyó Job, quedaron locos. Se confundieron, han de haber tenido una crisis de fe espantosa, porque nunca hasta Job, nunca había pasado eso. Siempre se entendió que como pueblo de Dios, Israel como hijos de Dios, iban a ser prósperos, ricos, tierra, iban a tener salud, iban a tener hijos. Esa es la bendición de Jehová. Pero aparece el libro de Job. Todo lo contrario. Y el libro de Job, ¿qué es lo que dice? No es que ahora Israel, la voluntad de Dios es que esté enfermo, que sea pobre, que sean mendigos. No quiere decir eso, sino que sencillamente, mi capitán Carlos, lo que quiere decir el Job, Dios puso a Job allí, es para que nos equilibremos, que aquí en esta tierra habrá un momento en nuestra vida que vamos a ser prósperos, vamos a tener mucha riqueza, pero en algún momento de nuestra vida, si a Dios bien le parece, podemos nosotros llegar a estar en escasez. Porque el sufrimiento y los problemas tienen una razón de ser positiva en Dios. A los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Conforme al propósito del Señor. Y capitán Carlos, ¿cuánta gente ha aceptado a Cristo gracias a la cárcel? ¿Cuánta gente ha conocido a Cristo y ha sido salva en un hospital? Estaba ya el hombre... ¿Cuántos han reflexionado en un cementerio? Estaba feliz el hombre allá en el hospital, al borde de la muerte, o con un hijo pequeño. Los que somos padres sufrimos más que nuestros hijos cuando los llevamos al hospital. Uno está feliz y contento, pero allá llegó una palabra, allá conocimos del Evangelio. En la cárcel, ¿quién está feliz allá? Enterrando a un familiar, ¿quién está feliz? Por eso dice que es mejor el día del luto que el día de... ¿Qué aprendemos cuando se muere? ¿Cuánto o qué aprendemos cuando un ser querido fallece? Solamente allí nos damos cuenta de una lista larga, de un pergamino largo, mi capitán Carlos, de cosas negativas que nosotros teníamos, que fuimos ingratos con nuestros padres, que los hicimos sufrir mucho. Solamente allí nos damos cuenta que no los amamos, no los honramos, no estuvimos pendientes de ellos, los abandonamos. Ellos lo dieron todo y de pronto nosotros no dimos ni lo mínimo. ¿Dónde lo aprendimos eso? ¿Lo aprendemos en la Biblia? A veces no, mi capitán Carlos. Viene una enseñanza, honra a tus padres. Sí, amén, amén. Pero eso nunca bajó acá, solo a la mente, pero no bajó al corazón. ¿Cuándo aprendimos esto? Un maestro superior. La partida de un ser querido. Pero Dios, mi capitán Carlos, estaba utilizando ese sufrimiento para que nosotros aprendamos. La mejor escuela, el mejor maestro, el sufrimiento. El sufrimiento es un maestro. Que no anda por sí solo, que no anda aislado. Lo utiliza el Señor. Amén. A ver, quería leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3. Dice, a fin
que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, dice el apóstol Pablo. Se nos habla en la Biblia, Estamos se nos puestos habla para de las tribulaciones. tribulaciones, se nos habla de problemas. Dice el apóstol Pablo, no se inquieten, o sea, no Claro, se turben. claro, es que por lo mismo le digo, porque es que el judío no podía entender cuándo le venían sufrimientos. Por ejemplo, mire en Nacón, en la era de Nacón, mire lo que pasó con la viña, con la viña de este personaje bíblico, se me escapa ahorita, donde la esposa del rey Acab dice, me gusta la casa, me gusta la cuadra, me gusta la tierra de este personaje bíblico que se me olvidó ahorita el nombre. Y entonces le dice, véndemelo. Y él dice, no lo puedo vender. ¿Por qué el judío no vende la tierra? Porque él entiende que la tierra es la bendición de Dios. Para él la tierra vale mucho, vale más que el oro. No te puedo vender lo que viene por generación de nuestros padres. Por eso los judíos hasta ahora que están en otros países vuelven nuevamente a su tierra a pesar de los problemas que hay allá. Entonces, mire, ¿qué pasó? Esta mujer, como todo político ambicioso, corrupto, materializado, no le importó matar a este personaje bíblico. ¿Con qué propósito? Con el propósito de quedarse con esa parcela. Entonces, ¿qué pasó con la esposa de este personaje bíblico? ¿Qué pasó con los hijos cuando se quedaron en la calle? Eran judíos, eran temerosos de Dios. Se les revienta la cabeza porque ellos entienden que por ser judíos, por ser hijos de Dios, el sufrimiento no los puede tocar. Y se confunden más cuando la religión le ha dicho, esa tierra es bendición de Dios. La vida de tus padres, de tus hijos, es bendición de Dios. Y cuando eso no va, ellos piensan que Dios los ha maldecido. ¿Qué hicimos? Que Dios los dejó solos. Entremos en ayuno, hagamos sacrificios. Debimos de haber pecado en algo. Por eso Jehová nos ha maldecido y nos ha mandado a quitar la tierra y le ha cortado la vida a nuestro esposo, hijo, y le ha cortado la vida a tu padre. Entonces, miren, muchas veces a Dios le hacemos decir cosas que Él no ha dicho, le atribuimos a Él cosas que Él no hace, y a la Biblia le hacemos decir cosas que ella no dice. Primera de Pedro 5:9, los mismos sufrimientos se van cumpliendo a nuestros hermanos en todas las partes del mundo. Mi capitán Carlos, no sé si a usted le parece, le ocurre lo mismo que me está ocurriendo a mí. No sé si a usted le parece que cuando hablamos de estos temas, es como que nosotros no formáramos parte de la iglesia cristiana. Es como que nosotros no fuéramos los predicadores comunes y corrientes, porque esta no es la temática que se habla todo el tiempo, mi capitán Carlos. ¿Cuándo se habla de estos versículos? Casi nunca se habla. Pedro nos dice, tranquilos, no se preocupen, porque lo que ustedes están sufriendo aquí, estos padecimientos los experimentan sus hermanos que están en todas partes del mundo. La teología de la prosperidad no nos dice esto, capitán Carlos. La teología de la prosperidad nos dice que Dios no permite que nosotros ni estemos pobres, ni estemos sufridos, ni estemos tristes, ni estemos con dolor. Pero el apóstol Pablo, ¿eran cosas de él? ¿Estaba hablando humanamente en la carne o estaba hablando guiado por el Espíritu Santo de Dios? Como un buen pastor, aquietando al pueblo. Tranquilos hijos, tranquilos hijos. Necesitamos entender que el dolor es una realidad aquí en esta tierra. Y este dolor los experimentan todos nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia, Carlitos? Que el creyente tenemos una esperanza, Carlitos. ¿Qué nos dice el Salmo 23? Que en la crisis, en la dificultad, en el valle de la sombra de muerte, en la enfermedad, viene el Señor, nos toma de nuestra mano derecha y Él es el que nos ayuda a cruzar el valle del sufrimiento y del dolor. No dice el Señor que nos quita el valle del frente. No dice el Señor que nos pone en un lugar donde no hay dolor y sufrimiento. No, nos dice que nos toma de nuestra mano derecha y nos ayuda a cruzar el valle de la sombra y de la muerte. Una de las formas que el Señor nos ayuda con estos padecimientos, con estos dolores que dice que todos nuestros hermanos padecen,
dice aquí al inicio del versículo, al cual resistir firmes en la fe. Y la fe viene por oír la palabra de Dios, dice. El oír. Entonces, y el oír la algo palabra que de nos Dios. ayuda es tener la palabra anclada en nuestro corazón, tener palabra, y esa palabra nos ayuda a sostenernos en medio del sufrimiento. Así es, mi capitán Carlos, y creo que llegamos ya a la parte final de nuestra emisión. Tendríamos que llegar a la conclusión, mi capitán Carlos. ¿Qué conclusión? Le voy a leer rápido estos otros versículos. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12: todos los que quieran vivir en Cristo van a ser perseguidos. Colosenses 1:24: me gozo por lo que yo padezco, dice el apóstol Pablo, y cumplo en mi carne lo que me falta de aflicciones en Cristo por la iglesia. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les va a sobrevenir, como si alguna cosa extraña les aconteciese. O sea, no se les haga extraño cuando estén en la prueba de fuego, sino que gócense, dice el apóstol Pablo, cuando estén partícipes de padecimientos, para que también en la revelación de su gloria, en la gloria de Cristo, se gocen con gran alegría. El cristianismo dice que el sufrimiento del cristiano o el cristiano frente a la persecución es perseguido, ¿no? El cristiano frente a la tentación sufre. Es tentado, sufre. El cristiano frente a sus propias debilidades, o sea, a los deseos carnales. Y el cristiano frente a la enfermedad y a la pérdida económica y frente a la pérdida de un ser querido. Todo esto que nombramos es que el cristiano se tiene que enfrentar a esto y a muchas cosas más. Inevitablemente. En el camino, esto no lo podemos andar. Siempre nosotros lo vamos a encontrar allí. Entonces, mi capitán Carlos, para ir finalizando esto, tenemos que llegar a unas conclusiones muy acertadas. ¿Cuáles serían? Tendríamos que decir que a lo largo de la historia, por lo menos encontramos dos movimientos, dos interpretaciones, dos formas de pensar, las cuales son extremas. La una, que viene por allá de la Edad Media, pues es como un desbalance tirando al masoquismo, ¿no? Donde entendemos que tenemos que sufrir, que nacimos para sufrir. Ya lo tenemos aquí en nuestra mente. Esta vida es dura. Pues así es la vida, y estamos sin esperanza, estamos tristes, estamos desmotivados porque creemos que el dolor, el sufrimiento es una realidad única en el ser humano y que no hay chance para la felicidad, para el desarrollo, para la victoria. El otro desbalance, ¿cuál dijimos, mi capitán Carlos? Es lo contrario, no aceptar el dolor. Entrar en un proceso psicológico negativo de autonegación. No quiero enfrentar el dolor. Le tengo miedo a la muerte. Debo estar prosperado todo el tiempo. Tengo miedo a la muerte y entonces estoy aterrorizado. ¿Y qué pasa? No quiero, trato de negar la muerte, que la muerte no existe, y hago enredos en mi mente, mi capitán Carlos. Soy un hijo de Dios, tengo que ser rico. Puedes tener problemas, puedes tener altibajos. No, soy hijo de Dios y toda mi vida tengo que ser rico. Enfermedad, se enfermará el mundano, se enfermará el malo, se enfermará el perverso, pero yo no, porque yo soy un hijo de Dios. Pero el Salmo 73 nos dice que el salmista Asaf, capitán Carlos, él vio cómo los malos estaban gordos. Estaban tan gordos que el salmista dice: se les salen los ojos de la gordura. ¿Y qué dice Asaf? Y yo, siendo justo, estoy aquí recibiendo azote en mi espalda. Entonces, mire, ¿cuál es la idea con esto? Y la conclusión, mi capitán Carlos, es que hoy como creyentes vayamos a la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios.
utilicemos, estimados seguidores, por primera vez en nuestra vida, utilicemos nuestras propias gafas. Porque estamos viendo la vida, la espiritualidad, la religión, ¿cómo la estamos mirando? Con gafas ajenas, mi capitán. Con gafas ajenas, con las gafas de mi religión, con las gafas del ministro que me da a mí este conocimiento. Pero los seres humanos se pueden equivocar, los ministros son seres humanos que se pueden equivocar y cada uno tiene una interpretación. Entonces, yo necesito sacarme todas estas gafas que me han prestado y necesito ponerme mis propias gafas. La palabra de Dios dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que allí está la vida eterna. No dice que te den escudriñando las Escrituras. ¿Quién tiene que entender la Escritura? ¿Usted, Carlitos? ¿O yo tengo que darle entendiendo a usted la Escritura? ¿O usted tiene que entenderla? No sé, mi capitán, si usted tiene alguna otra conclusión. No, solo para despedirme, 2 Corintios capítulo 6, verso 4. En todo lo que hacemos, dice, demostremos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportemos dificultades, dice el apóstol Pablo, y las privaciones y las calamidades de toda índole. Habla de dificultades, de privaciones, de calamidades, que las soportemos con paciencia. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos turbas, enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches hasta sin dormir y también pasábamos hambre. Demostremos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, lo que usted decía, nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu Santo de Dios, que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero a nuestro Dios. Maravilloso. Nada más que mi capitán Carlos, cada vez que usted lo escucho con estos mensajes, me pregunto, ¿de dónde saca usted esos mensajes, esos versículos, hermano? Porque son versículos que casi nunca se los escucha uno a menudo por ahí. No puedo terminar sin mencionar el apóstol Juan, donde él nos habla, y esta creo que sería la conclusión mejor desde la Escritura, donde nos habla de la prosperidad, Carlitos. ¿Y qué dice el apóstol Juan a su discípulo Gallo, un miembro de la iglesia? Amado, hijo, hijitos, el apóstol del amor, le dice, no tengo yo mayor gozo que este, saber que mis hijos andan en la verdad. Carlitos, no saben la verdad, no la predican la verdad, no, caminan sobre la verdad, o sea, practican la palabra de Dios. Dice, que prosperes así como prospera tu alma. Entonces, ¿cuál es la prosperidad según la Escritura? La prosperidad es integral. Primero tiene que prosperar nuestra alma, nuestro espíritu, y luego, por lógica, vendrá una prosperidad a nuestro cuerpo, a nuestra salud, y, lógicamente, el área económica y todas las áreas de nuestras vidas. Estimados, no nos llevemos esa idea porque un día nos va a hacer mucho daño. En esta tierra, nadie va a nacer, sobre todo, algunas excepciones, que alguien nazca en una cuna de oro y cuando muera tenga un ataúd de oro. Eso casi nunca pasa, algunas excepciones. Donald Trump, siempre me gusta ponerlo de ejemplo, presidente de los Estados Unidos, un multimillonario, mi capitán, pero a pesar de que ha sido un multimillonario, nunca ha sido multimillonario todo el tiempo. Fue un hombre promedio, incluso con recursos moderados, pero luego creció tanto, pero llegó un momento donde se desplomó y quebró, y luego volvió a subir y quebró, y en su libro dice que creo que son 3 o 4 quiebras que él ha tenido. Esa es la vida, mi capitán Carlos. Nunca podemos estar prósperos todo el tiempo, ni tampoco vamos a estar miserables todo el tiempo. No vamos a reír todo el tiempo, pero tampoco vamos a llorar todo el tiempo. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Hugo Fernando Gómez, está ahí de pronto. Un saludo para nuestro capitán Hugo Fernando Gómez, un fiel seguidor. Patricia. Muchas gracias por su sintonía. A la capellán también, Patricia Sarmiento. Gracias a todos nuestros seguidores.
a nuestro hermano que está en la parte técnica. Un saludo para todos. Muchas gracias. Dios les Bendiciones. bendiga.